Hola hermanos, el día de hoy, 7 de junio del 2025, se nos está terminando la Pascua. Ya mañana es domingo de Pentecostés, víspera pues de la solemnidad de Pentecostés y bueno, sábado de la séptima semana del tiempo de la Pascua. En fin, démosle gracias al Señor y le perdone. Es primer sábado de mes, por eso he colocado también el Inmaculado Corazón de María, porque es la práctica. Y bueno, nada más que nos queda, porque los primeros sábados, ahora caigo en cuento y en una cosa un poco particular, en fin. Bueno, vamos. Hoy es día de la Beata San Ana, iba Santa, Ana de San Bartolomé. Oh, vamos, Ana de San Bartolomé es muy importante. Ana García Manzanas, nacida en Almendral de la Cañada el 1 de octubre de 1550. Ahí nace ella. Era la séptima, sí, la séptima, hija de don Fernando y doña María. Bueno, resulta ser que ese mismo día fue bautizada y bueno, y junto con sus hermanos, realmente una vida de Dios, una vida espiritual muy profunda. Los papás eran piadosísimos, era gente de fe, bueno, gente de misa, del rezo del rosario y todo. Y bueno, resulta ser que el papá le encomendó a un sacerdote que fuera preceptor de los hijos. Y imagínense ustedes, la mamá, doña María, incluso abrió un orfanatorio, un orfanato, y recibía, ella adoptaba a los niños huérfanos para criarlos como que si fueran los hijos de ella, ¿verdad? Imagínense ustedes. Bueno, igual, muy centrada desde muy pequeña en las imágenes de la pasión del Señor, ¿sí? Y ella de alguna manera quería participar del sufrimiento de Cristo. Bueno, la mamá muere en 1559, o sea, si lo ven, estaba ella apenas de 9 años cuando muere su madrecita, y el papá muere el año siguiente, en 1560. Y entonces ahí sí, realmente fue un golpe durísimo para ella. eh, bueno, los hermanos, los mayores, ¿no? Como es la séptima, es la más pequeña, querían que se casara, y no, pero ella quería ser monja, ella lo que quería era hacerse monja. Y entonces resulta ser que la pusieron a prueba en un montón de cosas, la mandaron al campo para que de esa manera se le olvidara el tema de la vocación que tenía y nada, ella buscaba mil maneras porque cuando y los hermanos querían hablarle de matrimonio, ella les dijo, no, yo me quiero casar con el Señor. Ellos pensaban que era demasiado frágil para ser monja, la verdad. Y probablemente era una persona bastante frágil, sin duda. Pero bueno, entonces ahí resulta ser que la mandaron a hacer una novena a una ermita que era dedicada a San Bartolomé. De ahí viene el nombre de ella, ¿no? Y entonces ahí, para que estuviera rezando una novena. Y resulta ser que le dio, casi lo mismo que le pasó a Teresa, ¿no? A Teresa de Ávila, le dio una especie de parálisis, y ya le digo, una cosa particular, cuando la familia la metió a la ermita de San Bartolomé, sencillamente se curó. Bueno, igual, vamos. Resulta que entonces entra el 2 de noviembre de 1570 al convento de las Carmelitas Descalza. De hecho, ella es la primera seglar que Teresa de Ávila aceptó. ¿Ok? Más adelante va a ser los votos, ¿no? En 1572. Pero ya les digo. Y entonces hacía de enfermera, esa era su tarea originalmente. Y pues ya les digo, cuando se rompió el brazo izquierdo, ya les digo, en 1577, para la Navidad, pues Teresa se convirtió en la compañera, ¿ya? Y nada, en la que la cuidaba. Y pues además era, como les diría, cuando Teresa se quebró, ¿no? Entonces ella se volvió su ayudante, pues de hecho, Teresa de Ávila va a morir en los brazos de ella, ¿no? El 4 de octubre de 1582. Bueno, ya les digo, interesante porque va a ser su gran colaboradora. A ella se deben muchas de las fundaciones. ¿Sí? Ella, por ejemplo, va a estar en la fundación del convento, del monasterio de Ocaña, y luego es importante, ella es el primer grupo de las carmelitas descalzas que parte a Francia. ¿Ok? Y entonces, allá en 1604, ellas van a Francia y luego termina ella siendo la priora en el convento en Amberes, ya para 1612, y hasta el final de su vida va a estar en ese convento, ¿no? Es importantísimo porque
Allí en Amberes estaban los hugonotes y los protestantes franceses, ¿verdad? Y ella va a contribuir, las carmelitas en general van a contribuir a que se pueda erradicar de alguna manera la presencia de ellos ahí. Bueno, muere un 7 de junio de 1626. Fue beatificada, bueno, el proceso de beatificación lunga durata, desde hace mucho tiempo, porque comenzó prácticamente a los años de su muerte y fue beatificada en 1735. Ya, imagínense ustedes, desde 1735. Y nada, es decir, nada. De hecho, la causa de canonización está abierta, ahí han estado trabajando en ella, pero pues nada, no avanza el asunto. Así que ya saben, hay que pedirle la intercesión para que logre alcanzar a ser canonizada. Bueno, vamos a las lecturas del terminamos. Hoy sí, terminamos de leer. De hecho, terminamos de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y terminamos el Evangelio de Juan. Entonces, Hechos, capítulo 28, versículos del 16 al 20, y luego nos saltamos del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues llegó a la meta Pablo, ¿no? A los confines, dijo el Señor Jesús en el capítulo primero, que fue lo que leímos justamente hace 7 días, ¿no? Para la fiesta de la Ascensión, para la solemnidad de la Ascensión. Sí, porque Jesús les dijo: serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Pues sí, digamos, el confín del mundo, entendido como el centro del mundo conocido en esa época, es Roma. Pablo llega a Roma y hace lo que siempre ha hecho, ¿no? Junta a los judíos, habla con los judíos y gracias a Dios lo dejan predicar durante 2 años. Esos 2 años son importantes porque Pablo está preparando su viaje a España y va a España, pues lo dice Clemente Romano, ¿no? Entonces va a España y luego regresa de España y ahí sí, ya Nerón ya no lo vuelve a perdonar y lo va a matar, ¿no? Pero enseñaba con libertad. Pero como que con libertad si está preso, tiene un soldado en la puerta y de repente convirtió al soldado también Pablo, ¿no? Sí, digámoslo claramente, es que la libertad interior no es lo mismo que la libertad exterior. Nos pueden conculcar los derechos, nos pueden quitar un montón de cosas, pero la libertad del corazón nadie nos la puede quitar, nadie. Y Pablo tiene esa libertad porque actúa según el corazón de Dios, vive según Dios. Entonces ya estuvo. Ahí lo demás va por añadidura, ¿no? Es importante esto. Hay que revisar nuestras libertades. La verdadera libertad nace de la verdad, que no se nos va a olvidar nunca. Vamos, el Evangelio. Terminamos de leer el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan el primer final, el del capítulo 20, versículo 31, 30 y 31? ¿Cómo termina? Muchas otras cosas hizo Jesús que no están contenidas en este libro. Estas se escribieron para que ustedes, creyendo en Él, tengan vida en su nombre. ¿Se acuerdan? Bueno, ok, este es el segundo final, pero el segundo final apunta a lo mismo, ¿no? O sea, dice claramente que estas cosas se pusieron por escrito y creemos que su testimonio es verdadero. Este es el discípulo a quien Jesús amaba es el que escribe el Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo. La tradición sostiene que Juan, evidentemente. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo, dice el autor, que si se relataran una por una no cabrían en los libros, bueno, que se podían escribir.
Y esto es interesante, ¿no? Miren, es mucho más lo que Jesús hizo que lo que está escrito. Pues por eso yo les insisto siempre en lo que dice la Dei Verbum, ¿no? O sea, vamos, la tradición y la Sagrada Escritura son las dos fuentes, más bien, las dos, sí, las dos ramas de la revelación. O sea, lo que entendemos, porque Dios nos lo ha dado a conocer, tiene estos dos componentes, las Sagradas Escrituras y la tradición. Ambas son revelación. Entonces, muchas otras cosas, vamos, los apóstoles no esperaron a que apareciera el primer escrito para ponerse a predicar. No, si lo escrito sale después de años, de décadas de predicación. Claro. Entonces, por lo tanto, la tradición tiene un valor importante. ¿Y qué va a pasar con este? Pedro, Pedro es genio y figura hasta la sepultura, mano. Es que Pedro siempre, ¿no? Y que con este ¿qué va a pasar? Ya, acuérdense que Pedro y Juan son el equipo, ¿no? Y sobre todo en la tradición juánica y también lucana, ¿no? Es importante verlos porque son como los dos pistones de este motor, ¿sí? Que es la iglesia. O sea, Pedro, la parte más oficial, Juan, la parte más, ¿cómo le decimos? Carismática, o sea, más centrada sobre los dones más que sobre la jerarquía. Y normal, y ambas son necesarias, ¿no? Estos pistones son importantes en la vida de la iglesia. Pues nada, corría el rumor de que se iba a quedar vivo, solo que el término, por eso en el término griego lo da a entender, ¿no? No es que va, hasta que, no, a ver, que no va a morir, no lo dice, sino que lo que está dando a entender es que si la voluntad del Señor, o sea, si Él quiere hacer lo que Él quiere hacer, dejémoslo hacer que lo haga, pues. O sea, es decir, hay que dejar a Dios ser Dios, y eso a veces nos cuesta muchísimo. Queremos nosotros ponerle las condiciones a Dios. Pedro, Pedro es el modelo de esto. Siempre anda cuestionando, siempre anda ahí poniendo trabas. Es normal, es su temperamento. Nada malo con eso. Insisto, el Señor Jesús no llama a los perfectos, hombre. Pues si ya ven que lo llamó a usted y me llamó a mí. Y en mi caso sí tengo que decirlo hoy, porque hoy estoy cumpliendo 28 años de sacerdocio, madre del Señor Jesucristo. Un 7 de junio. Y sí, para la fiesta del Inmaculado Corazón de María, solo que hoy no es la fiesta va a ser el 28 de este mes, pero como es fiesta móvil, ¿verdad? Bueno, hagamos oración. Ven Espíritu de gracia, quebranta el corazón endurecido, derriba las barreras de mi alma, destierra las tormentas al olvido, desata los nudos que en mi vida encadenan mis horas al pasado, libera las sonrisas escondidas y arranca de mi carne su pecado. Suelta mi lengua para la alabanza, extiende mi mente a tu memoria, ensancha el corazón para que abra las puertas de mi ser para tu gloria. Abre mis oídos a tu canto, unge mis manos y mi frente, fortalece mis piernas, fuego santo, para correr al lugar donde tú quieres. Impúlsame, torbellino y arrebato, huracanado con tus 7 dones, al mundo que adolece de tu encanto, y desata los carismas que en mí escondes. Muéleme en el fragor de tu tormenta e ilumina mis ojos por las noches. Toma en tus llamas mi vida toda entera y quémala en el mar de tus fulgores. Amén. Bonita oración para prepararnos ya en unas horas, ya vigilia de Pentecostés, ¿no? Así que por lo tanto hay que pedir ese don del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata Ana de San Bartolomé, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues ya les cuento, oigan, Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. Y ahorita sí hay que decir, pero ya Señor, manda ya el Espíritu. Mándalo que lo ocupamos, que lo necesitamos mucho. Feliz fin de semana para todos, feliz vigilia para todos.